vamos a dar inicio a nuestro segundo workshop de nuestra comunidad de estadística. Les saluda nuevamente con mucho gusto y entusiasmo José Luis Flores Compadre, coordinador de esta comunidad y evidentemente por segunda ocasión el ponente encargado de llevar a cabo este segundo workshop. Recordamos que ya hemos tenido uno con anterioridad que espero ya hayan podido revisar. Si estuvieron en vivo con nosotros el sábado pasado, bueno, nuevamente les saludo y les doy la bienvenida, o lo habrán visto por la videograbación que fue compartida en la comunidad. Si alguien se conectó a la comunidad días después y no lo ha recibido, seguramente lo compartiremos nuevamente en poco tiempo para que puedan ir viendo la serie de workshops totalmente gratuitos que estamos desarrollando pues para construir comunidad, para construir conocimiento, pero sobre todo para continuar con uno de nuestros objetivos que nos hemos planteado en lo personal y como institución de promover el uso adecuado, el uso efectivo y eficaz de la estadística como herramienta para el análisis de datos y para la toma de decisiones. Eso es realmente lo fundamental, es realmente lo más importante. Hoy en día se ha hecho cada vez más popular la ciencia de datos. Tenemos especialistas de diferentes áreas que ingresan a esa nueva área disciplinar que pues a veces se olvida, viene de pues como sustrato base una área disciplinar matemática que es la estadística, y a veces se puede llegar a confundir o a exagerar el uso de las herramientas digitales y electrónicas e incluso inteligencia artificial por sobre el conocimiento profundo de la estadística, sus componentes y todo lo que nos permite como herramienta matemática. Podríamos dominar una cantidad N de programas, una cantidad N de herramientas tecnológicas, informativas, de programación, pero nunca jamás sustituiremos que de fondo de un modelo estadístico lo que está, pues evidentemente son los algoritmos matemáticos. Justamente para eso hemos hecho esta comunidad, para difundir conocimiento, para compartir conocimiento, para construir conocimiento y profesionalizar ampliamente el uso de la estadística, no solo en la ciencia de datos, finalmente no todo el mundo se dedica a ello, sino en el uso mismo de la estadística para la toma de decisiones en nuestro trabajo. Puede ser desde el marketing, la economía, la biotecnología, la medicina, el desarrollo farmacéutico, por supuesto, las áreas de ingeniería de procesos industrial, de sistemas, la ingeniería agrónoma, todas las ciencias agrónomas, por supuesto, que lo utilizan ampliamente. Vaya, prácticamente las disciplinas transversales a lo largo de las ciencias biológicas, de la salud, sociales y demás, utilizan la estadística para poder llegar, número uno, a hallazgos en la naturaleza de los fenómenos que estudiamos, y número dos, determinar si lo que estamos observando sea certero, veraz, o probablemente sea erróneo y debido al azar. Para eso hemos, insisto, diseñado esta comunidad, y el día de hoy vamos a dar inicio dentro de nuestro trabajo en este segundo workshop. Voy a empezar ahora sí ya compartiendo pantalla para ponencia. Les van a compartir, yo creo que ya lo habrán hecho, y si no, es momento ahora, por favor, de compartir a través de los distintos canales por donde se hace el link para que puedan ustedes, si lo desean, estar consultando la información que vamos nosotros a estar transmitiendo. De hecho, lo ideal, si están en posibilidades, todas y todos nuestros invitados ahora, y tienen a la mano, están en su computadora, pero tienen su celular ahí con ustedes,
Les invito que el link que les hemos compartido, por favor, indíquenme nada más si ya lo han dado, si ahí está el link de la comunidad, y a partir del link de la comunidad van a ustedes a recibir el link para llegar a este recurso que están viendo en pantalla, que están viendo ahorita en pantalla. Si nos están viendo desde una computadora, en la computadora sigan la transmisión de Zoom. Yo voy a estar mostrando todos los contenidos por la transmisión de Zoom, pero para que participen, ya que adentro de este material hay muchos recursos y un par de participaciones, 3 participaciones, en el celular pueden, con el enlace que les acaban de hacer llegar por WhatsApp en la comunidad, acceder a este recurso en el celular, para que no dejen de ver en su computadora lo que transmito en Zoom y en el celular puedan acceder a este recurso. Es un recurso de la tecnología educativa Sync. Nosotros lo hemos titulado Eligiendo la prueba estadística correcta, y lo único que necesitas, ya una vez que accedas al link que te acabamos de hacer llegar por la comunidad de WhatsApp, en tu celular de preferencia, pon tu nombre, tu correo electrónico donde nos hemos estado comunicando aparte del WhatsApp, y una vez que hagas esto, simplemente dale clic en Vamos y vas a llegar justamente a esta ventanita en donde por ahora solo aparece el título de nuestro workshop del día de hoy, Eligiendo la prueba estadística correcta. Para disfrutar mejor la experiencia, insisto, accede al link desde tu celular, y desde tu computadora o alguna tableta accede a la transmisión que estás viendo ahora mismo en tiempo real en Zoom. Y de esa forma estarás viendo lo que muestro en la clase, pero también estarás interactuando en los módulos de participación. Por otro lado, guarda ese link de esta comunidad, de este material educativo, porque va a seguir abierto varios días. Tú vas a poder regresar a él, ya va a estar todos los contenidos habilitados para que puedas revisarlos con calma después de terminar el workshop del día de hoy, e incluso que puedas copiar pantalla en los recursos que te hayan parecido de tu interés. Puedes copiar pantalla o puedes incluso algunos de ellos descargarlos directamente en formato PDF, para que con esto tú puedas seguir profundizando en los aspectos que vamos a tratar en la sesión del día de hoy. Así que ya lo sabes, vamos a arrancar. Gracias por formar parte de la comunidad. Ya empezamos a compartir materiales del primer pilar de la estadística del workshop pasado, del segundo pilar de la estadística que se estará compartiendo en breve, y la siguiente semana se seguirán compartiendo materiales de los otros pilares hasta llegar a los 7 pilares que vimos en el workshop de la semana pasada. Y el día de hoy vamos a trabajar en esta serie de workshops, una vez entendido para qué sirve la estadística, cuáles son los 7 pilares que la fundamentan, en qué se aplican cada uno de esos 7 fundamentos. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del principio de verosimilitud o likelihood, como frecuentemente se encuentra en los softwares en inglés, el principio de la verosimilitud o likelihood y el principio del diseño y de la intercomparación, esos 3 pilares hacían referencia a una herramienta muy popular en la estadística, que es la prueba de hipótesis o prueba de significación, ¿vale? De eso va a tratar el workshop del día de hoy. Y bueno, pues vamos a dar inicio entonces. Para quienes se sumaron apenas a la transmisión o apenas empezaron a compartir con nosotros en el grupo, en la comunidad de WhatsApp, me presento, soy José Luis Flores Compadre. Me gusta, presentarme siempre como un entusiasta de la educación. Les decía yo la semana pasada, tengo 3 gustos académicos: la educación, sobre todo en el ámbito digital; las neurociencias, por mi formación de la licenciatura y de mi primer grado; y la ciencia de datos, dentro de la cual me he desempeñado desde hace ya más de 16 años, impartiendo clases y desarrollando sistemas de enseñanza en estadística, y herramientas informáticas y ciencia de datos,
en diferentes universidades en México. Entre ellas destaco la UNAM, la Anáhuac, la Universidad de Londres y la Universidad del Valle de México. Les decía, yo soy psicólogo y tuve una maestría en neuropsicología clínica, de ahí mi primer gusto de las neurociencias. También tengo una MBA por la Universidad de La Rioja. Estoy certificado en ciencia de datos por la NYU, la City University of Miami, y actualmente pues soy el director general del Instituto en Educación y Formación Profesional, en donde pude aterrizar el sistema, primero el modelo educativo de experiencias de aprendizaje, dentro del cual se establecen recursos didácticos como los que ahora mismo van a ver en nuestra plática, perdón, así como he desarrollado un sistema de enseñanza para la estadística, que le llamamos CEPA, estadística, que tiene una serie de materiales y recursos didácticos, de los cuales hoy van a tener acceso a dos, que te permiten no solo aprender, te permiten también utilizar, y si también es tu interés, no solamente utilizar, sino que enseñar, formar recursos humanos en estadística. Tiene esos tres objetivos. Primero, aprender estadística. Segundo, utilizar la estadística para tu ámbito práctico profesional. Y tercero, si es tu interés, ser docente en estadística. Es un sistema muy amigable, didácticamente hablando, muy sencillo de entender, que ha permitido a amplias generaciones a lo largo de los años a dominar la estadística, que en un momento llegaron a ver como una enemiga, como algo difícil, como algo a veces ininteligible. Lo han hecho tan digerible que hoy en día muchos de mis exalumnos son, como yo, ya colegas, docentes en estadística, metodología y ciencia de datos en diferentes lugares en el mundo. Entonces, espero que del workshop de hoy, además del objetivo que aquí está planteado, nos llevemos, se lleven pues ustedes un poquito más de nuestro sistema y puedan empezar a familiarizarse con él y lo puedan utilizar en su trabajo. ¿Para qué me va a servir este workshop en específico? Seguramente se lo han estado preguntando desde que les llegó la invitación en la comunidad de WhatsApp. Bueno, la aplicación de las pruebas de significación estadística, pues seguramente ustedes ya lo han visto, pues está muy extendida en todas las áreas de investigación o en todas las áreas aplicativas, no solo de las ciencias biológicas y de la salud, de las cuales hoy vamos a desprender un ejemplo, sino, insisto, en ingeniería, en agronomía, en economía, marketing, en finanzas, por supuesto, en todas las ciencias biológicas y de la salud, pero también en pedagogía, en psicología, en muchas áreas, se utilizan frecuentemente para poder contrastar las hipótesis y determinar si hay una mayor probabilidad de que sean verdaderas o que sean falsas con respecto de los datos observados. Si son verdaderas, las conservamos, y si no, pues evidentemente las rechazamos, ¿vale? A este respecto, nosotros, cuando estamos desarrollando este principio, frecuentemente observamos, y esto ya se los digo yo no solo como analista, sino como consultor para el sector público y privado, en donde también ya por años me he desempeñado en la consultoría, en la revisión y como juez de artículos para publicación en revista indexada, hemos observado frecuentemente un error cotidiano, que es el de la selección incorrecta de la prueba estadística. La mayoría de las veces, seguro, es por el desconocimiento de los requisitos que cada una de las pruebas o modelos tienen para poder ser utilizados, así como el objetivo para el que fueron desarrolladas. Es decir, elijo una prueba, por ejemplo, para comparar dos grupos de dos variables cuantitativas que por esa naturaleza podrían ser analizadas con alguna prueba paramétrica, pero no me doy a la tarea de observar si se cumplen los requisitos paramétricos en general, así como los prerequisitos que esa prueba en particular tenga.
hay prerequisitos que ahorita vamos a ver en el workshop, generales de la estadística paramétrica, como la homocedasticidad entre grupos de poblaciones distintas, de la varianza pues, o la distribución normal de la variable de prueba, así como las variables de prueba que deben de ser cuantitativas, de tipo escalar, pero cada prueba, además de esos requisitos generales, tiene requisitos particulares, que si yo no los identifico, pues prácticamente estaría cometiendo un error tan básico como, por ejemplo, querer colorear, iluminar un dibujo y en lugar de usar colores, estuviera usando un lápiz, en donde solo podría ser dibujos en duotono, en colores grises a blancos. Si yo quiero colorear, necesito usar colores de diferentes tonalidades. Bueno, así tan básico como eso se acaba de oír, es el error de elegir una prueba que no tiene los requisitos para poder utilizarse. Y el segundo, es todavía un poquito más grave, es el del objetivo para el que fueron desarrolladas. ¿Por qué? Porque ahí lo que ocurre es que no identifico el por qué o el para qué de ese instrumento estadístico. Quiero comparar dos grupos, quiero comparar 3 o más grupos. La comparación de los grupos está sobre una variable o sobre 2. No, prefiero, lo que quiero hacer es correlacionar, no comparar, o establecer una dependencia entre variables. El objetivo debe de ser el punto de partida y de hecho lo es en nuestro sistema de enseñanza. Si tú aprendes para cada objetivo de análisis existente qué recursos matemáticos o pruebas de significancia tienes, solo porque de eso se trata este workshop, porque ahí también por esa misma lógica, tú por tipo de objetivo puedes elegir las gráficas, puedes elegir las tablas, puedes elegir las pruebas y puedes elegir los modelos. Cualquiera de esas herramientas estadísticas, el punto de partida para saber cuándo elegirlas está basado en el objetivo de análisis, que además es lo que seguramente dominas, porque probablemente no eres experto en estadística, tal vez no estudiaste la licenciatura en matemáticas o en estadística, estudiaste biotecnología, medicina, neurología o neuropsicología como yo, o estudiaste nutrición, ingeniería, y la estadística aprendiste como una herramienta en tu trabajo, por lo que estás más familiarizado con el objetivo para el que analizas tus datos. Si sabes ese objetivo, con qué instrumentos es afín, tienes menos probabilidad de equivocarte. Solo bastaría con recordar los requisitos de las pruebas que se van a quedar en esa categoría para no cometer errores. Y de eso trata este workshop de nuestro actual día. Bueno, voy a apagar esto tantito y voy a prender ahora sí nuestro primer recurso para conocer. La semana pasada algunos ya participaron, no importa, vuelve a participar si estás otra vez con nosotros de segunda vuelta en este segundo workshop, pues. O si no te has conectado, es la primera vez, aquí por favor compártenos. Ya les acaban de volver a enviar por el enlace. Les acaban de volver a enviar el enlace de esta charla. Recuerden que lo único que tienen que hacer es dirigirse a él en su celular de preferencia, poner sus datos como yo lo he hecho ahora, darle clic en vamos e inmediatamente los llevará a esta pantalla en donde van a poder observar tanto el título de la charla como el material que ahorita les comparto. Y una vez teniendo esto, por favor, preséntense con nosotros, compártanos su profesión y de qué parte de México o del mundo nos acompañan. Vale, muchas gracias. Bienvenido, René, Civil, bióloga. Nuevamente, Civil, nuevamente gusto de verla otra vez acá con nosotros. Bienvenida. René, buenas tardes. Y por favor, continúen ahí presentándose también a la par. Por favor, compártanos el nivel de dominio que consideran ustedes tienen en la estadística, ¿no? Entonces aquí presentan, por ejemplo, ya lo voy a hacer simplemente para motivarles a presentarse. Voy a poner docente en estadística. Me falta una. Soy docente en estadística.
y estoy en la Ciudad de México, en México. Estoy en la Ciudad de México, ¿vale? Entonces, quienes puedan acceder aquí a la plataforma, les agradecemos, les va a aparecer ya esto, van a ir apareciendo los recursos y en qué nivel de dominio ustedes consideran tener la estadística. Ahí lo voy a dejar abierto un ratito para que puedan seguir sumándose y nos conozcamos. Alejandro Molina, Agronomía Guatemala, fíjense, he mencionado hoy biología y agronomía y nuevamente tenemos colegas de esas áreas. Vemos ya ahí los niveles de dominio que nos comentan tener. Entonces vayan ahí presentándose, por favor, todas y todos, para que sigamos formando comunidad, ¿vale? Voy a encender ya nuestra primera parte del workshop. También aquí hay una parte para interactuar, ya que el objetivo de la charla del día de hoy es hablar de la prueba de significación, también conocida como prueba de hipótesis estadística, prueba de significancia también se le conoce, que es una herramienta matemática. Vamos entonces a trabajar. Pongan ahí, por favor, quienes ya estén con nosotros, para qué o qué, según sus propias palabras, la prueba de hipótesis. Y en lo que en sus propias palabras nos lo van definiendo, me gustaría empezar justamente definiendo este interesante instrumento estadístico. Fíjense, la prueba de hipótesis estadística es un proceso que permite que nosotros evaluemos un supuesto. Finalmente, una hipótesis es siempre un supuesto, una afirmación, una declaración, pero a diferencia de las hipótesis que planteamos en la investigación, por ejemplo, si yo tengo la hipótesis de que hace más calor en verano, en invierno, en el hemisferio norte del planeta, en épocas decembrinas en épocas veraniegas como junio, julio hace más calor, en épocas invernales en enero y febrero, ¿vale? Pero en estadística, la prueba de hipótesis concibe a la hipótesis como si un supuesto, una declaración, pero que está manifestando algo al respecto de un parámetro poblacional basado en datos de una muestra. Rescatemos aquí algunos conceptos. Por ejemplo, pensemos que yo quiero definir, nos lo dicen también ahí en el chat de Zoom, para aceptar o rechazar un supuesto de una investigación, sí, también para esto nos sirve. ¿Bajo qué términos? Bueno, primero tengo que establecer yo ese supuesto o esa declaración al respecto de un parámetro que voy a medir en la población. Entonces, ¿qué les parece si usamos el siguiente ejemplo? Vamos a suponer que en un país como México, el promedio inflacional en términos porcentuales de la última década haya sido 6.5. Entonces vamos a suponer como parámetro de la inflación en México en 6.5 puntos porcentuales. Lo estoy inventando, no es un dato verificado, ¿vale? Simplemente es un ejemplo. Aquí yo tengo un parámetro, ya cuento con este primer requisito. Por supuesto que este parámetro lo calcula una institución, en este caso es Banxico, Banco de México, que calcula la inflación anual, mensual, trimestral y por supuesto por década de México desde que existe Banxico. Pero ahora, la hipótesis que yo voy a generar es una hipótesis que va a establecer una suposición al respecto de este parámetro. Vamos a suponer que la hipótesis que vamos a plantear es que justamente la inflación del 20
2024, que tendremos ya totalmente evaluada al término del año, está dentro de ese parámetro de 6.5% que se ha observado en la última década en México. Esto es una hipótesis estadística. Es una suposición sobre un parámetro poblacional basados en los datos de una muestra. Acá está mi parámetro poblacional, que se representa con la letra, se puede representar con la letra griega mu en este caso, porque es el parámetro promedio. En promedio es 6.5. Y por otro lado voy a medir el promedio de inflación del 2024 de esa muestra de 12 meses. Y voy a suponer que este valor estará equitativo con respecto de este valor. Como esta hipótesis establece igualdad entre la muestra y el parámetro, la vamos a representar como la famosa hipótesis nula o H0, que hace siempre referencia a la igualdad, o a que no existe una diferencia entre la muestra o estadístico muestral y el parámetro poblacional, en este caso específico. En estadística, la prueba de hipótesis lo que hace es evaluar la posibilidad de que esta hipótesis sea verdadera, sea certera y no se deba a un error o al azar. Si encuentro una probabilidad de que esta sea correcta, la conservo. Si la probabilidad de que esta sea correcta, o correcta me refiero a que se deba a los datos de la realidad y no a un error o al azar, y es menor esa probabilidad, la rechazo. Y si la rechazo, entonces tengo en contraposición la famosa hipótesis alternativa, que se simboliza como H1 o HA en español o en inglés, A por alternativa o alternative, que justamente en el ejemplo en particular que estoy planteando ahora nos hablará de la diferencia. La inflación en México durante el 2024 será diferente. Esa es la hipótesis alterna y, como están viendo, hace referencia a la diferencia. Y aquí es muy importante, lo decíamos en el workshop pasado, un error frecuente, y de hecho lo observamos en algunos de los colegas que nos lo comentaron, está en creer que la hipótesis nula es lo opuesto a lo que el investigador ha establecido como realidad, y eso es un error. Acá, al contrario, Banxico está pretendiendo, el Banco de México está pretendiendo demostrar que el 2024 la inflación estuvo controlada, no aumentó, pero tampoco disminuyó, se quedó igual al último periodo de la década que se midió, se controló. Entonces, las investigadoras o los investigadores de Banxico pretenden que se acepte y conserve la hipótesis nula, en cuyo caso, si se rechaza, tristemente nos diría que hay tres maneras de plantearla, por supuesto, simplemente diferente, mayor o menor. Si esto fuese lo que se estableciera por Banxico, al rechazar la igualdad, se aceptara o conservara la diferencia, al decir que fue mayor, pues entonces no estarían encontrando tristemente para ellos lo que estaban buscando, ¿vale? Entonces, ojo, la hipótesis nula en este caso está comparando un parámetro, pero la hipótesis nula está buscando comparar un parámetro poblacional contra un valor muestral, pero también podría estar buscando correlación, diferencia entre grupos, pero en cualquiera de los casos, no importa lo que yo esté buscando, siempre se plantea como una igualdad. Ahora, ¿por qué se rechaza la igualdad? Excelente pregunta, Héctor. Justamente lo que nosotros vamos a hacer hoy en día, afortunadamente contamos ya con herramientas estadísticas más avanzadas que hace 200 o 150 o 100 años incluso,
Hoy, para poder establecer cuándo se acepta o cuándo se rechaza una hipótesis nula, trabajamos con un valor estadístico conocido como valores P. También se conoce como significancia estadística y es un valor que calcula una probabilidad. Ese valor se calcula con base en cada uno de los instrumentos estadísticos que podemos hacer, de los cuales podemos hacer uso para aceptar o rechazar esto, que ahorita vamos a hablar, de las test de Student, las correlaciones de Pearson, Chi cuadrada, Udeman-Whitney, Kruskal-Wallis, Kolmogorov-Smirnov, John Healy-Terpstra, vaya, cualquier instrumento de significación, al final nos va a dar un valor estadístico de prueba a partir del cual se puede calcular dos tipos de valores. Los valores críticos, que es como se hacía en antaño, y hoy en día sí se reporta ese valor en los programas estadísticos, pero realmente lo importante más allá del valor crítico es que se calcula un valor de probabilidad, que es ese famoso valor P. Lo que hace ese valor P es determinar, Héctor y colegas, cuál es la probabilidad de que con un dato como el que acabamos de encontrar, aquí yo no dije cuál fue finalmente la inflación del 2024, de hecho la voy a inventar porque todavía no acaba el 2024, vamos a asumir que el 2024 terminara en 6.2%. Lo que se tiene que evaluar es si 6.2 es estadísticamente equiparable con 6.5. Es decir, si el promedio es equiparable al parámetro. Lo que hace el valor P es calcular la probabilidad de que una diferencia como esta, si hay una diferencia, por supuesto, hay una diferencia de menos 0.3. ¿Estamos de acuerdo? Entre este valor y este valor hay una diferencia de menos 0.3 puntos porcentuales menos con respecto del parámetro. El valor P calcula la probabilidad de que una diferencia como esta, como observada como esta, sea estadísticamente tan pequeña que no sea estadísticamente significativa. Es decir, sea nula la diferencia sea nula, por lo tanto se apruebe la igualdad. Exactamente como si hubiese salido 6.5, ambos valores, 6.5 menos 6.5 es igual a 0. De ahí el nombre de la hipótesis nula, H0, puesto que la diferencia entre parámetros es nula, es igual a 0. Eso es lo que calcula, Héctor, el valor de probabilidad que nos van a otorgar los programas estadísticos. Más abajo en el workshop vamos a explicar todo el procedimiento de manera muy sintetizada, pero esa es la situación. Si ese valor de probabilidad es menor o cuando más igual a un valor preestablecido por el investigador, que por lo regular es 0.05, este es un valor preestablecido como error, no puede ser mayor a 0.5 y puede ser hasta 0.001. Ustedes como investigadores lo determinan a propósito, a priori, es un parámetro. Si ese valor P es menor o igual a este numerito, entonces la probabilidad de que la igualdad sea verdadera es tan baja que pues la rechazo. Y la probabilidad de que este valor sea verdadero es mayor al 5%, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 90%, es decir, mayor a 0.05, la conservo. Entonces, si fuese menor o igual, rechazo la hipótesis nula. De ahí que se rechace la igualdad. Si el valor P, por supuesto, fuese, lo voy a poner incluso con otro color, mayor a 0.05, no se rechaza, se acepta la hipótesis nula. A este postulado, esta regla se le conoce como la regla o el presupuesto de Neyman-Pearson, en honor al par de estadísticos que lo desarrollaron a mediados del siglo pasado, y que a partir de ese desarrollo se ha ido cambiando o modificando a la actualidad. Claro que sí, vamos a enviar la grabación, Priscila, a todas y a todos el próximo lunes en la mañana, después de que la hayan
pintado y puesto así muy bonita para que la puedan seguir consultando. Igual nos dice Priscila que es su internet. Si alguien detecta alguna cuestión si son varios los que detectan que hay un problema en el audio, me lo dicen, porque igual y pueda ser yo, pero si nada más es una persona, pues seguramente sí es el internet de cada quien, ¿vale? Bueno, esa es la prueba de hipótesis. Tiene estos componentes: el parámetro, el supuesto al respecto del parámetro, si estoy comparando, correlacionando, si estoy buscando una dependencia, estableciendo una causalidad, y por supuesto al final voy a establecer un valor P y un nivel de error, un umbral, que se conoce como nivel de significación alfa, para tomar esta decisión. Y claro, si es menor o igual rechazar, si es mayor aceptar la hipótesis nula. ¿Qué pasa si la rechazo? Si yo rechazo la hipótesis nula, infiero entonces, hago una inferencia en que si esta se rechaza, la que se conserva es la opuesta, que en este caso es la de diferencia. Puedo establecer la diferencia del mayor o el menor, que solo una, la tengo que elegir a priori, y eso es lo que concluiría. Voy a borrar las notas en 3, 2, 1 y 0. Y vamos justo a continuar navegando aquí en los recursos para profundizar ahora sí en los elementos de la prueba de hipótesis. ¿Cómo se establece una prueba de hipótesis? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Después nos vamos a ir al sistema y finalmente, habiendo visto el sistema, haremos un ejemplo, estudiaremos un ejemplo para que vean cómo con el sistema es extremadamente sencillo elegir la prueba correcta. Ahorita todavía estamos en el territorio de la parte general de explicar qué es la prueba de hipótesis. Y entonces, ahora tenemos justo este gráfico en donde se observa todos los componentes, los que ya hablamos, todos los componentes en un solo elemento. Déjenme ampliar esta imagen para que desde sus computadoras o dispositivos tengan una visión más confortable. Aquí creo que ya se ve mucho mejor para todas y para todos. E insisto, recuerden, cualquier pregunta que vaya surgiendo, en cualquier momento siéntanse libres de expresarla. Yo tengo aquí el chat a un lado en todo momento para leerles. Bueno, ya tenemos aquí entonces el recurso que quiero que estemos viendo. ¿Qué pasos debo seguir? Primero, para plantear bien la prueba de hipótesis y en un momento específico elegir el adecuado, el instrumento adecuado, que es el objetivo del workshop. Primero, por supuesto, debo empezar planteando las hipótesis. Y en este planteamiento de hipótesis, lo que debo establecer es el objetivo del análisis. No olvidemos olvidar, esta es la clave, el objetivo del análisis. Para que quede más claro por ahora, pensemos que por objetivo del análisis yo puedo estimar un parámetro, que es justo el del ejemplo que estamos ahorita viendo en pantalla, y también fue el objetivo del ejemplo anterior de la inflación. Puedo buscar comparar grupos, 2, 3 o más grupos. Puedo, por supuesto, buscar establecer una relación entre variables. Hay 3 tipos de relación que puedo probar en la estadística: la relación de dependencia, la correlación, por supuesto también la relación de causalidad. Puedo estar buscando establecer una bondad de ajuste, es decir, que los datos se comporten de acuerdo a una distribución en particular. La que estamos viendo en pantalla pues es la distribución, una representación gráfica de la distribución normal. Pero así como esto puedo ver muchos objetivos más. Voy a poner uno más, por ejemplo el de la homogeneidad, pero pues hay para proporciones. Vaya, hay varios objetivos que tenemos que ir aprendiendo a identificar, porque con base en esto después voy a elegir el instrumento correcto, ¿vale?
nos dice, denme un segundito para revisar acá el chat. La curva normal es asintótica, ¿cierto? Entonces la curva deberíamos considerar eso y no se observa, ¿cierto, profesor? Sí, la curva es asintótica, nunca toca el eje de las X. Digo, esta es una imagen hecha por diseño gráfico, no está hecha con un programa o un software estadístico, es solamente una infografía y por eso yo creo que se les movió aquí el eje, por supuesto, de la variable X, ya que la gráfica no toca, en este caso es asintótica, no toca jamás ese eje. Hay algunas otras distribuciones que sí lo establecen, pero no la curva normal. De hecho, eso es todo un tema para poder calcular el valor P. Se utiliza fórmulas estableciendo que la curva es asintótica y para otro tipo de distribuciones es preferible establecerla cuando sí lo es. ¿Por qué? Porque se habla entonces de una significación más exacta. Pero bueno, ese es un tema del cual abordaremos seguramente más adelante en la comunidad, en materiales o en algunos otros workshops, pero sí es asintótica. Si la hubiéramos desarrollado la curva en un software como SPSS o R o Stata o cualquier programa, obviamente se apreciaría esa parte como tal, ¿vale? Entonces, tenemos primero planteadas las hipótesis. Acá están, insisto, los objetivos que tenemos que saber identificar en nuestro análisis, porque dependiendo del objetivo será la redacción y esquematización de la hipótesis. ¿Aquí cuál es? Una cadena de pizzerías establece que los clientes comen en promedio 4 rebanadas. Perfecto. Si yo esquematizo la hipótesis nula, está en que el parámetro de rebanadas que se come en ese lugar es igual a 4. Y la hipótesis alterna es que el parámetro promedio de consumo de pizzas es mayor que 4. Ojo, cuando en la hipótesis alterna hay una dirección exacta, no es diferente ni menor que, sino específicamente mayor que, en la hipótesis nula no solo se queda la igualdad, sino también tenemos que recordar que la hipótesis nula se aceptaría no solo si es igual, sino también si es menor. Porque en este caso, lo que establece la hipótesis alterna es solamente la diferencia hacia arriba, positiva, pues, que hay más de la variable en esa población que este valor determinado. Este objetivo que vemos aquí en esta hipótesis, en este par de hipótesis planteadas y esquematizadas de esta manera, es el objetivo de estimación de parámetros o comparación de una muestra con su población. ¿Vale? Cuando pienso en esto, es muy importante porque esto literalmente, para elegir el instrumento correcto, limita las posibilidades, ¿vale? Segundo punto, recabo los datos. Por supuesto, tengo que recabar los datos, por supuesto, tengo que pensar en una muestra. Vamos a pensar 380 individuos, en los cuales en una pizzería de diferentes lugares medimos cuántas rebanadas se consumen. Al final, el resultado de esas 380 personas nos da como promedio 5.6. Y lo que tengo ahora es que elegir un instrumento estadístico que permita comparar si 5.6 es menor o igual a 4 o al contrario 5.6 estadísticamente hablando es mayor que 4. Recuerda que la estadística, la aritmética no opera. Yo sé que aritméticamente por supuesto que 5.6 es mayor que 4, pero en la estadística tenemos que ver si eso es estadísticamente significativo. ¿Qué significa eso? Que esa diferencia sea lo suficientemente buena o grande para decir que se debe a la naturaleza del fenómeno y no a un error o a un azar. Para poder establecer el cálculo de si esta diferencia es o no significativa, requiero ahora sí, en el tercer paso, de elegir la prueba estadística o la prueba de hipótesis. Aquí ya nos dice que es una prueba TD-Student para una muestra, pero la parte interesante
es que al elegir estimar un parámetro, limito mis opciones en la estadística paramétrica, por ejemplo, si estamos hablando de promedios, a la prueba T o a la prueba Z, y si estuviéramos hablando de algo no paramétrico o de otro tipo de estimaciones de parámetros, podría pensar en la chi cuadrada para una muestra, en la prueba binomial, por ejemplo, en Kolmogorov-Smirnov para una muestra, que son pruebas que permiten contrastar parámetros, claro, ya no promedios, sino de otra naturaleza, aquí son promedios. Por eso es importante saber el objetivo, porque el objetivo limita mis opciones, y ahorita lo vamos a ver con el sistema que a través de rutas críticas hace que esto sea mucho más fácil. Y entonces ahora sí, haciendo uso del programa, haciendo uso de la fórmula, haciendo uso de la herramienta que ustedes quieran, van a calcular el valor de la prueba T que hayan obtenido en su análisis estadístico. Lo vamos a inventar. Pensemos que nos dio un valor T de 2.41, este es inventado, y con base en los datos y en este resultado se va a calcular el valor de probabilidad con respecto de este resultado o de esta diferencia, que es el valor famoso valor P, que en el ejemplo, si se calculó, es de 0.049. Este es el que tenemos que comparar con respecto de esta tabla, usando, ya lo sabes, lo dijimos hace rato, el lema de Neyman-Pearson. Si el valor P es menor o igual al umbral de error que hayas delimitado, que en este caso es 0.05, entonces rechazamos hipótesis nula. ¿Cuál fue el resultado real en la investigación? 0.49. 0.49 es menor que 0.05. Por supuesto que lo es, por casi nada, pero lo es. Por lo tanto, rechazo hipótesis nula. Es decir, conservo esta premisa. Dígame. Ahí era, el P tiene que ser menor o igual a 0.05, ¿cierto? Cierto. Déjenme ponerlo de una vez, porque como se me acaba aquí el espacio, ya no cabía. Muchísimas gracias. En efecto, 0.05, y esto porque es el que, insisto, hemos elegido. Hoy en día se ha hecho incluso un poquito, lo borré para poderlo escribir con mejor tamaño. Hoy en día se ha hecho incluso una mala práctica el utilizarlo tan frecuentemente que en ocasiones se llega a considerar que ese justamente es el valor único con el que se puede contrastar las hipótesis. Y no, esto establece un umbral de significancia alfa, es la probabilidad de un error, nada más. Un error muy importante que hace referencia a la hipótesis nula. Pero podría yo definirlo como 0.05, como 0.01 o como 0.001. Se tiene que preestablecer antes de iniciar la investigación en el protocolo, la ética de las investigaciones, e incluso en la parte bioética para investigaciones con fines humanos son todavía más estrictos en fijar esto a priori, porque obviamente estamos cambiando el umbral, y si cambiamos el umbral hacemos que un valor obtenido de probabilidad sea fácilmente modificable, es decir, bajo una perspectiva puede ser evidentemente menor que 0.05 y por lo tanto rechazo la hipótesis nula, pero si yo hago más pequeño este error, este valor ya no daría para rechazar, sino para aceptar. Por eso hay que ser muy cuidadosos en esa parte. Entonces, ya una vez teniendo esto, es que hemos concluido, al menos con el uso inicial de la prueba de hipótesis. E insisto, ojo, no se prueban verdades absolutas, solamente se prueban probabilidades de error. ¿Qué estaríamos concluyendo aquí para este estudio? Que hay la suficiente información para establecer con
un 5% de probabilidad de error o un 95% de confianza, como lo queramos decir. Si lo establecemos en el 5% es el error, si lo establecemos como el 95%, que es el restante, estamos hablando de la confianza de que esta diferencia de 1.6 rebanadas más de pizza, hay una diferencia entre 4 y 5.6, de 1.6 rebanadas más de pizza que consumen en esta ciudad, es una diferencia estadísticamente significativa. Lo cual te va a permitir, después de haber hecho la interpretación con esta regla, primer punto. Segundo punto, la conclusión, hay una diferencia significativa. Puedes pasar al tercer punto, que es tomar una decisión, decidir, pues. Por ejemplo, si hubieras hecho este estudio de mercado para fijar el precio de un menú, de acuerdo a que se consumen 4 rebanadas de pizza en promedio, podrías decidir aumentar el precio del menú o disminuir el precio del menú o dejarlo igual al que ya habías preestablecido. Ese es el camino de la prueba de hipótesis. Planteo la hipótesis, recabo los datos, elijo el instrumento correcto y establezco el umbral de significancia, corro el algoritmo, obtengo el valor de la prueba, obtengo el valor de probabilidad e interpreto con el lema de Neyman-Pearson. Con eso puedo concluir si se conserva o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza, además infiero que se acepta la alternativa y finalmente con base en ello decido. Solamente para pasar al siguiente recurso quisiera hacer referencia a que lo único que habríamos demostrado hasta aquí es que hay una diferencia estadísticamente significativa, que significa que es poco probable que esa diferencia se deba a un error o al azar, pero no hemos establecido el tamaño de esa diferencia. 1.6 rebanadas es tan grande que podría ser que cayéramos en un problema financiero si no tuvimos el menú. Decir que 1.6 rebanadas más de pizza es algo que en ese ejemplo es muy importante o poco importante, no lo dice la significancia estadística. La significancia estadística solo dice la probabilidad de error. ¿Qué tan grande o pequeño es un hallazgo? Requiere para eso otros indicadores que en estadística son el tamaño del efecto, la potencia estadística y los intervalos de confianza de la diferencia. Tema que, ¿qué crees? Vamos a ver en un tercer workshop más adelante. Bueno, pues ya habiendo dejado un poco más claro esta parte de la prueba de hipótesis, por supuesto, y el lema de Neyman-Pearson, déjenme cerrar aquí la imagen que está acá abajo. Voy a cerrar tantito este recurso para aprender el siguiente, que pues sí, hay algunas críticas que no debemos olvidar con respecto de la prueba de hipótesis. Por ejemplo, la influencia del tamaño de la muestra. Ciertamente tenemos que tener un tamaño mínimo de muestra para poder encontrar con mayor facilidad una diferencia estadísticamente significativa o una correlación estadísticamente significativa, o lo que estés buscando. La inadecuación del procedimiento, ¿no? Es decir, rechazar hipótesis nulas como base para construir ciencia, no. No basta con rechazar una hipótesis nula para decir que ya hay una diferencia y hacer esto una verdad absoluta en la ciencia. No. Hoy en día, para construir una teoría y consolidar un modelo, requerimos de evaluar muchas pruebas de hipótesis en diferentes contextos, en donde en la mayoría de ellas se haya rechazado la hipótesis nula y los tamaños del efecto sean por lo menos buenos, si no es que fuertes, para que podamos decir ahí hay clara evidencia de que la verdad está hacia este camino. Y eso incluso se hace con otras herramientas como el metaanálisis cuantitativo, ¿vale? La irrelevancia de la hipótesis nula, es decir, recordar que la hipótesis nula solamente habla de igualdad de un parámetro, nada más. Ya la aplicabilidad del resultado tiene más que ver con la hipótesis de investigación.
mala aplicación de los razonamientos, ¿no? El no entender que una hipótesis nula no necesariamente confirma la alterna, simplemente nos dice que es tan baja la probabilidad de que sea verdadera que pues puedes quedarte con la otra por lo pronto. Y claro, lo que decíamos hace un instante, ¿no? Confundir que la significancia sea relevancia práctica no lo es. La relevancia práctica se calcula aparte después de probar significancia con tamaños del efecto, y solamente quedarnos con esto. Seguramente ustedes ya lo han visto en muchos journals. Es moda buscar que la probabilidad sea menor a 0.01. Buscan siempre que el valor P sea menor, como si esto fuese el santo grial. No, podrías tener probabilidades pequeñitas como esta, y esto no significa que el resultado sea estadísticamente importante o relevante en la práctica real. Para eso necesitamos, insisto, el tamaño del efecto. Claro, no podemos buscar un tamaño del efecto si primero no hemos establecido una significancia. Les haría la pregunta, pueden ahí participar, por supuesto, si lo desean. Les haría yo la pregunta: en su práctica cotidiana, en su trabajo, ¿cuál es, para su experiencia, de estas críticas, la más relevante en tu trabajo? ¿Qué es lo que más has visto que ocurre en tu práctica laboral? Tamaños de muestra no calculados o muy pequeños. Frecuentemente confunden la significancia con relevancia práctica, y con la significancia se quedan simplemente y no buscan ver que realmente hay una relevancia en lo que están encontrando, o que se sobreenfocan en la significancia y se quedan simplemente buscando significancias cada vez más pequeñas, en lugar, insisto, de hablar de la relevancia práctica o del tamaño del efecto. Yo, por ejemplo, los comparto en el ámbito de la neurociencia aplicada a la cuestión cognitiva, o neurociencia cognitiva, la neuropsicología. Desafortunadamente, lo más frecuente es tanto la confusión entre significancia estadística y relevancia práctica, así como el sobreenfoque. No se dan a la tarea de sustentar sus hallazgos con pertinencia práctica o con tamaños del efecto. Entonces, participen, súmense a el reto. Voy a dejar un poco más de tiempo abierta este recurso para que puedan participar con nosotros, y vamos a continuar con el siguiente punto, en donde ahora sí vamos a presentarles a ustedes en un segundo nada más, vamos a presentarles a ustedes nuestro sistema. El sistema está compuesto de varios elementos, y de hecho vamos a ver con el sistema en un ejemplo lo fácil que es elegir una prueba, incluso aunque no conozcamos cómo llevarla a cabo. Y déjenme prender el recurso. Es justamente el primer elemento de ese sistema, estas rutas críticas para la selección de la prueba estadística correcta. Voy a ampliar la pantalla para que la puedan ver con más resolución, y hago mención, esto obviamente pues es para fines didácticos y para la clase, un resumen de estos 7 instrumentos estadísticos. Nuestro sistema está compuesto de diagramas o rutas críticas para más de 50 diferentes tipos de pruebas de significancia entre paramétricas y no paramétricas, así como más de 20 diferentes tipos de modelos lineales, generalizados, no lineales, curvilíneos, o algunos otros modelos para variables cualitativas como las regresiones logísticas, Probit y ordinales, que hay en el uso frecuente en la estadística moderna. Para cada uno de ellos hay una ruta crítica individual y otra en donde las agrupamos, como aquí, para que podamos nosotros ver cuál es la lógica del sistema. Les decía yo al inicio de la charla, cuando ustedes tengan que elegir una prueba, esto es lo que quiero que se lleven principalmente de este workshop. Normalmente la gente, cuando va a buscar qué prueba o qué modelo estadístico debe elegir para construir,
piensan como estadísticos, piensan como matemáticos. Los matemáticos o los estadísticos dividen a la estadística de diferentes maneras, por ejemplo, descriptiva inferencial, dentro de la inferencial paramétrica y no paramétrica, pueden usar la clasificación univariante o multivariante, estadística frecuentista o bayesiana de acuerdo al enfoque teórico con el cual van a aceptar o a rechazar las hipótesis, que por supuesto tiene mucha lógica y es efectivo, pero es más fácil de entenderlo si en ese momento quien lo está diciendo tiene una formación en estadística. Los que nos hemos formado en estadística en nuestra vida profesional y académica, pues sí, lo podemos hacer sin mayor tema, pero la estadística se usa por niveles. En el nivel más profundo están los que desarrollan los algoritmos, los modelos, los que los construyen. Niemann, Pearson, Smirnov, Shapiro, Kolmogorov, Fisher, Ross, Silly Gosset, por poner a los más emblemáticos. A eso se dedicaban, entre otras cosas, por supuesto, y desarrollaron algoritmos estadísticos y estaban, por supuesto, en el nivel básico, profundo de la raíz matemática de estos algoritmos. Está un segundo nivel, que es el nivel, por supuesto, de la práctica, de la aplicación, el nivel aplicativo, que es en donde ustedes seguramente tienen que encontrarse, que es el poder entender la lógica del algoritmo para saber cuándo lo debo elegir, después poder ejecutarlo, ya sea con apoyo del lápiz y papel y el cálculo mental y las fórmulas, o con el apoyo de una herramienta digital, Stata, SPSS, Excel, RStudio, Python, JASP, Jamovi. Vaya, hay muchos paquetes, algunos gratuitos, otros con costo, algunos más fáciles de usar, otros más complejos, que te permiten llevar a cabo el procedimiento, interpretar el resultado, sacar una conclusión y finalmente tomar una decisión. Ese es el nivel en el que yo aspiro y creo deben encontrarse todas y todos ustedes que están formando parte de esta comunidad, porque les va a dar justamente la posibilidad de liberar el máximo potencial de sus conocimientos y habilidades para que tomen decisiones adecuadas. Finalmente está el tercer nivel superficial, en el que muchos de mis estudiantes cuando llegan conmigo se encuentran y que creen que ha sido suficiente hasta que reiteradamente se encuentran en errores o en limitados, que es el nivel de la interpretación o comprensión solo de los resultados. Es el nivel general en donde todos al menos deberíamos de encontrarnos. Yo no sé elegir el instrumento correcto, pero sí sé interpretar los resultados. Puedo leer cualquier artículo de investigación y comprender qué es lo que me está diciendo el valor que ahí se publica, valor de una prueba T, por ejemplo. Al lado derecho está su probabilidad. Puedo entender que esa probabilidad hace referencia a que esa diferencia es estadísticamente significativa, que se rechazó la hipótesis nula, y por lo tanto puedo hasta tomar una decisión. Pero yo no tengo la suficiente solidez para que con mis propios datos o con los datos de un tercero yo pudiera asesorarle y decir: ah, no, a ti no te corresponde la TED Student para una muestra por tu tamaño muestral. En lugar de la TED Student para una muestra te corresponde la prueba Z, porque tienes 40 datos y no 30. Es una muestra ya de más de 30. Es preferible hacer uso de la prueba Z. O no, tus datos no son cuantitativos, son cualitativos. No puedes trabajar con pruebas T o Z, no puedes usar herramientas paramétricas, pero bien podrías usar una prueba como por ejemplo una prueba binomial, si fuese categórica de 2 opciones, o una prueba chi cuadrada cuando hay más categorías, para poner un ejemplo. Se establecen proporciones. Ese nivel estaría fuera de tus posibilidades. Y justamente nuestra misión en esta comunidad es tratar de ir construyendo profesionales que abandonen el nivel superficial de la interpretación de la estadística y puedan estar en el nivel intermedio, en el nivel aplicativo, pero totalmente liberado al 100% de sus competencias, que es
el elegir el instrumento correcto, el conocer la forma para ejecutarlo en diferentes plataformas y finalmente, lo que ya deberían de tener, interpretar de manera correcta esos resultados. Ahora, incluso más, si solamente estás en el nivel superficial y además no logras comprender todas las pruebas y solamente puedes interpretar algunas, pero no todas. Para poder llegar hacia allá, este sistema, para por lo menos la primera parte, que es elegir el instrumento correcto, hace énfasis en que no te centres en la paramétrica, la no paramétrica primero, no te centres en que si es multi o univariante, no, céntrate primero en qué quieres hacer. En el ejemplo que vimos al inicio, se quería comparar una muestra de 12 meses de inflación contra el parámetro poblacional de la década pasada. Por lo tanto, quiero tomar decisiones al respecto del valor de un parámetro. No estoy comparando 2 años, no estoy comparando el promedio del año 24 con el promedio del 23, o 3 años, el promedio del 24 con el 23 y con el 22. Tampoco estoy estableciendo una correlación sobre si la inflación guarda una correlación con el alza de precios en canasta básica, que pues evidentemente sí, ese es el origen de la inflación, que los precios se elevan, sobre todo los de la canasta básica. Si yo no estoy buscando establecer una correlación, ni comparar varios años, ni comparar 2 años, sino comparar un año contra el parámetro que yo ya tengo estimado, el objetivo, te habrás dado cuenta, es el objetivo del lado derecho. Por eso es muy importante, incluso en el sistema usamos colores, para que frecuentemente, y no importa en qué material estemos consultando, si en un video de nuestro sistema, si en este diagrama, si en una guía, sepamos azul marino, comparo 2 grupos, azul rey, comparo más de 2 grupos, color verde es para correlaciones, color verde olivo, color verde claro es para modelos, establecer diferencias, establecer o tomar decisiones con respecto de un parámetro es key. Ese es el primer punto de partida. Ok, me voy a esto. Esto me permite observar cómo debo plantear mi hipótesis estadística nula y alterna. Ojo, lo que voy a hacer es construir una hipótesis de estimación, no de diferencia entre grupos, no de correlación, de estimación, lo hicimos hace rato. Voy a comparar un promedio versus un parámetro. La alternativa son 3. Puedo establecer que el parámetro será diferente, el promedio será diferente al parámetro, puede ser menor, mayor o igual, o de entrada me puedo arriesgar en una hipótesis unilateral y decir que el promedio será mayor al parámetro o menor. Ojo, solo puedes elegir una. Con base en la que elijas, estableces tu hipótesis nula correctamente. Entonces, ese es el segundo punto. Si en el ejemplo que estás consultando estas son las hipótesis, guarda una relación correcta con el objetivo, vas por buen camino. Si tú estás desarrollando el análisis y tienes este objetivo, plantea tus hipótesis con esta condición. Tercer nivel. El tercer nivel es en donde vemos las variables. Cuando hablamos de hipótesis de estimación con respecto de un parámetro, siempre tenemos solo una variable, porque vamos a medir, vamos a evaluar qué tanto esta variable, que en este caso es la inflación, está dentro o fuera del parámetro. El parámetro está hecho de la misma variable, pero ya lo tenemos predeterminado. Solo tenemos una variable. En estos otros ejemplos tenemos más, e incluso algunas pueden ser independientes o variables dependientes, pero acá solo hay una. Y si lo observas, para apoyarnos, no solamente está la variable, su naturaleza, sino el nivel de medición. En el tercer nivel de variables me debe de importar cuántas variables son, 1, 2, 3, 4, qué tipo de variables tengo. Cuando hay una, pues solamente hablamos de variable de prueba, pero si hay 2 o más, podemos ver si son variables de prueba,
o alguna tiene la función de variable independiente y alguna tiene la función de variable dependiente, es decir, se está buscando establecer una causa y un efecto en esta. Y por último, tengo que establecer en qué nivel de medición estoy midiendo o registrando esa variable. La inflación es una variable cuantitativa de tipo continua cuyo nivel de medición se conoce como escalar, o para ser precisos, es una variable de razón. Esto es fundamental porque, ¿qué crees? Este es el primer requisito de la estadística paramétrica. Las variables de prueba o variables dependientes tienen que ser escalares si quiero hacer uso de esta herramienta. Si la variable no fuera escalar, fuera ordinal o cualitativamente nominal, categórica, ya no puedo usar las pruebas paramétricas. Pero eso ya lo vemos hasta este nivel. Primero vamos pensando en si vamos por la ruta correcta. Aquí ya lo dijimos, ¿sí? Por lo que por último me tengo que fijar en los grupos o muestras y sus características. En el caso de aquí solo hay un grupo, solo hay una muestra, la de los 12 meses del 2024. Pero tengo que observar si esa muestra es mayor a 30 o menor a 30, si tiene la desviación poblacional conocida o desconocida, cualquiera de las dos condiciones. Cuando las muestras son mayores a 30 es conveniente utilizar una prueba Z para una muestra. Cuando las muestras son pequeñas, de menos de 30 elementos, es preferible usar la prueba T-Student para una muestra. Esto también es importante tomarlo en cuenta. En el ejemplo no estaba puesta una N, yo ahí escribí una N como tal, pero si la N fuera mayor a 30, sería preferible este algoritmo. Si te das cuenta, no todos los caminos llevan a Roma, solo un camino lleva a Roma. Para que puedas elegir esta prueba, todas estas condiciones, esta última, se deben de cubrir. Para la nova de una vía esta, para la de K vía esta, para la R de Pearson esta. Si tú vas respondiendo a estas preguntas, al final el error es igual a 0. Este es nuestro sistema. Aquí les dejamos, por supuesto, el sistema de estas 7 pruebas paramétricas clásicas. Por ahora pueden copiar pantalla o copiar el vínculo, el enlace para que ustedes puedan revisar con más calma este recurso. Vamos ya a la parte final de nuestra charla del día de hoy, que es, pues para muestra debe bastar un botón, ¿no? Déjenme apagar todo para que se concentren solamente en el último recurso con el que vamos a concluir nuestra plática del día de hoy, que es justamente el de para muestra baste un botón. Un ejemplo. Ciertamente nuestros invitados en este webinar son invitados de diferentes disciplinas. Nuestro sistema de enseñanza está basado en diferentes ejemplos o guías. Ahorita de hecho vamos a ver las guías más abajo. Tenemos de todas las áreas. Aquí elegimos este ensayo clínico que obviamente pues es del área farmacéutica, médica, biotecnológica, vaya, ciencias biológicas y de la salud. Pero lo mismo podríamos estar trabajando un ejemplo de agronomía, de econometría, de marketing, de psicología, de pedagogía. De cualquier área podríamos hacer uso de ello, ¿no? No debemos centrarnos en la profundidad del ejemplo, es decir, pues no tenemos por qué ser médicos, yo no soy médico y puedo entender esto porque lo hemos hecho de manera muy, muy básica, muy sencilla. Lo importante aquí, por eso la valía de este ejemplo, es que fíjense, siendo o no personas afines al área de las ciencias biológicas y de la salud y conociendo o no el algoritmo que vamos a elegir o cómo se utiliza un programa para ejecutarlo, ustedes van a poder elegir la prueba que le corresponde a este ejemplo, si siguen
esta ruta crítica. Ahorita la vuelvo a aprender cuando lleguemos a esa parte. Bueno, vamos a hacer un ejemplo, un ensayo clínico aleatorizado. Brevemente, un ensayo clínico aleatorizado significa que voy a elegir una muestra de estudio de personas a las que se les va a dar un tratamiento clínico. Por supuesto, deben tener una enfermedad seguramente. Después de haber elegido una buena muestra de acuerdo a una serie de criterios de inclusión, dejando fuera a los que tienen criterios de exclusión, voy a de manera aleatoria asignar a la mitad de ellos al grupo al que le vamos a dar el tratamiento, que se le conocerá como grupo de tratamiento, y al grupo que no se le va a dar el tratamiento, que se le conocerá como grupo placebo, al que le vamos a dar un placebo en lugar del tratamiento. Para que el ensayo clínico se considere aleatorizado, además, los pacientes o participantes no deben saber si recibieron el tratamiento o el placebo, y el clínico que se los dé tampoco. Él no sabe o ella no sabe si están dando el tratamiento o el placebo. Solo los investigadores que están detrás de las bambalinas pueden saberlo. Con códigos ellos saben quién lo recibe, para que no haya posibilidad a sesgos, a que esto influya a algo. Lo que se va a tratar de probar aquí es la eficacia de un fármaco llamado Hipotensomax. Queremos saber si este Hipotensomax puede disminuir la presión arterial elevada en los participantes que lo reciben. ¿Vale? Entonces, vamos a usar el diseño de un ensayo clínico aleatorizado para evitar los sesgos en una población adulta de 40 a 65 años con diagnóstico de hipertensión moderada. Se excluyen a quienes tengan enfermedades cardiovasculares graves, diabetes que no estén controladas o que estén tomando ya otros medicamentos para la hipertensión. Estos criterios aseguran que el grupo sea correcto, adecuado y seguro para su trabajo en este ensayo clínico. Entonces, ya teniendo bien claros los criterios de inclusión, que son específicamente estos, la metodología ya lo habíamos dicho. Se selecciona una muestra, 64 participantes con esos criterios. Aleatoriamente, al azar, se asignan 32 al grupo de control y 32 al grupo de tratamiento, y se da una intervención, esto ya lo establecen los clínicos, de la dosis y el tiempo necesario. En este caso se le da una dosis al día durante 12 semanas, porque los clínicos han establecido que ese es el tratamiento ideal. Se va a medir la presión sistólica y diastólica durante la mañana en reposo 12 semanas antes del tratamiento como línea base, y después 12 semanas durante el tratamiento para ir viendo cómo va bajando, pero al final tener dos promedios, el de las 12 semanas antes del tratamiento y el de las 12 semanas después del tratamiento, tanto del grupo que recibió como del grupo que no recibió el Hipotensomax. Lleguemos ahora hacia la parte estadística. ¿Cómo debemos plantear la hipótesis? Bueno, si lo pensamos con cierta lógica, incluso sin ser especialistas en esta área, para probar que el Hipotensomax tenga o no efecto en reducir la presión arterial comparado con el placebo, pues se debe de establecer una hipótesis como esta que estamos viendo en pantalla. La hipótesis nula pues debe de plantear que la presión arterial en el grupo de tratamiento debe de ser igual o incluso menor que la presión arterial en el grupo que no recibió el tratamiento, en el grupo que recibió placebo, para que la alternativa única sea esta, porque con esta vamos a probar la eficacia del Hipotensomax. La hipertensión arterial, la presión arterial, perdón, no la hipertensión, del grupo que recibió el tratamiento, la presión arterial, la diferencia, perdón, no lo estaba yo diciendo bien, la diferencia de la presión arterial, la disminución de la presión arterial con quienes recibieron el tratamiento tiene que ser mayor que quienes recibieron el placebo. ¿Por qué la diferencia? Porque voy a medir antes y después voy a calcular una diferencia.
Por supuesto, la diferencia tiene que ser mayor en quien recibió el tratamiento, porque eso significa que disminuyó mucho mayor. Una diferencia es una resta. Si la diferencia es mayor entre quienes recibieron el tratamiento y quienes recibieron el placebo, podría yo estar más tranquilo de decir que la pastilla funciona. Hasta ahí regreso al sistema. Y ahora sí, observemos. Yo voy a comparar, voy a establecer decisiones con respecto de un parámetro, voy a correlacionar. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Pues ya lo dijimos. Tengo una variable, vamos a ir rellenando aquí los huequitos. Número 1. ¿Tengo una variable independiente? Sí. ¿Cuál es mi variable independiente? El tratamiento, que es el hipotenso máximo. Por supuesto que esa variable independiente es nominal, porque forma grupos. ¿Qué grupos forma? Forma dos grupos. El grupo que recibe el tratamiento y el grupo que no recibe el tratamiento. Es decir, el grupo experimental o de tratamiento que recibió el tratamiento y el grupo no experimental, placebo, que no recibió el tratamiento, o grupo control. Déjenme borrar aquí esto para ponerlo como grupo control, que no recibió el tratamiento. Este sí lo recibió, que sería el grupo 2. Entonces, tengo una variable independiente nominal que forma dos grupos. La variable dependiente, por supuesto, es la diferencia de presión arterial antes y después del tratamiento. Ojo, no estoy midiendo solo la presión arterial del grupo experimental contra el grupo control. No, estoy midiendo la diferencia. Es decir, voy a tener la presión arterial antes, la presión arterial después. 120 menos 10 es igual a 10. Esta es la diferencia del después con respecto del antes del tratamiento. Esto es lo que voy a estar midiendo, la diferencia de la presión arterial. Y por supuesto, al final la voy a convertir en un promedio para no tener los valores sueltos, sino el promedio de las diferencias. Por lo que la variable dependiente es la diferencia entre la presión antes y después del tratamiento. Esa variable es, por supuesto, escalar. Forma una escala, porque la presión arterial se mide en una escala que va de 0 a n. ¿Vale? De 0 a n. Ya sabemos que no puede ser 1000 porque se moriría una persona, y que tampoco puede ser 0 porque también estaría muerto. Los médicos, pues nos va, dependiendo si es la sistólica o la diastólica, pues puede ir de 60, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 130, ya 150 ya es muy elevada, 180 muy elevadísima, pero se mide de manera escalar porque se está midiendo en unidades de medida de presión, ¿no? Finalmente, que es lo que mide la presión arterial. Nos dice Sergio, voy a leer su pregunta. ¿Esto será una prueba de diferencias en diferencias o será diferencia entre grupos? Excelente que lo pregunte, lo digo porque la hipótesis que mostró, asumiendo que no hay diferencia entre grupos antes y después. Muy bien, creo que sin haber leído la pregunta ya se le estaba respondiendo, Sergio. Es una hipótesis, vamos a establecerlo acá, de diferencias, porque estoy comparando dos grupos entre sí. No estoy comparando el grupo contra un parámetro. Si yo estuviera estableciendo el grupo contra el parámetro de 120 de presión sistólica, entonces sí estaría comparando contra un parámetro. No, yo estoy comparando dos grupos. Estoy comparando el grupo control versus el grupo experimental, por lo que estoy comparando dos grupos. Por eso dejo fuera este objetivo, por eso dejo fuera este objetivo, por eso dejo fuera este objetivo. Estoy comparando dos grupos entre sí. Ahora,
La variable independiente lo confirma porque es el grupo control versus el grupo experimental. Esto significa que son grupos independientes. Por ahorita lo digo, todavía no quiero llegar hasta allá. Ya sé que tengo dos grupos. Ahora, la variable dependiente es diferencia entre presión antes y después. Esto es lo que puede llegar a confundir. ¿Por qué? Porque podría yo estar comparando el pre y el post de cada grupo, pero aquí lo quise hacer todavía más fácil. La variable es la diferencia antes y después en cada grupo, pero lo que yo estoy comparando es el grupo control versus el experimental. ¿De qué? De las diferencias antes y después en cada uno de los participantes. Entonces, sigo con una variable escalar y por eso planteé la hipótesis. Perfecto, Sergio. Por eso se plantea la hipótesis nula de que la diferencia en el grupo, voy a ponerlo de esta manera aquí, control versus la diferencia en el grupo experimental será igual en este caso o en el grupo de alternativa la diferencia del grupo control tiene que ser menor a la diferencia del grupo experimental. Yo sé que en la ilustración está primero el grupo experimental, aquí lo puse al revés, pero finalmente nos conduciría al mismo lugar. Si hay una mayor disminución de la presión en el grupo control o se queda igual que el experimental, me quedo con la nula. La alterna solo se conserva si se rechaza esto y por lo tanto infiero que la diferencia mayor, la disminución mayor de la presión arterial se expresó en el experimental y no en el grupo control, por lo que cumplo el requisito de la hipótesis. Requisito A cubierto, requisito B cubierto, requisito C cubierto, dos grupos, ya solo me falta expresar si estoy comparando grupos relacionados o grupos independientes. Grupos relacionados es si estuviera comparando las mismas unidades de análisis entre sí, es decir, el pre versus el post. Si yo estuviera comparando solo al grupo experimental antes y después del tratamiento, entonces sí estaría las muestras relacionadas. Pero si yo estoy comparando el grupo experimental versus el grupo control, las muestras son independientes porque aquí hay una cantidad de participantes distinta a la cantidad de participantes de aquí. Son muestras distintas. Aquí serían los mismos antes y después. Incluso en este mismo diseño yo podría hacerlo. Podría comparar el pre y el post del grupo control, el pre y el post del grupo experimental con dos test para muestras dependientes y luego la comparación del grupo experimental contra el grupo control con las pruebas T para grupos independientes. Puedo usar cualquiera de las dos dependiendo de si estoy comparando el pre contra el post o el experimental contra el control. Hasta aquí nos debería de preocupar ahora sí los requisitos de la paramétrica, no antes, porque por el estudio, por el análisis y las características puedo elegir estas pruebas, incluso aunque no sepa cómo se ejecutan en un programa. Claro, al final del día yo tendría que verificar que se cumplan los criterios de la estadística paramétrica que voy a mostrar a continuación. Voy a borrar las notas en 3, 2, 1 y 0. Apago tantito el instrumento de aquí. Por lo tanto, se utiliza el test de Student para comparar las medias de la reducción de la presión arterial entre los dos grupos al final del estudio, ya que este test ayuda a determinar si las diferencias observadas entre las medias son estadísticamente significativas. Voy a elegir un nivel de error de 0.05, es decir, mi significancia es de 0.05, mi valor contra el que voy a contrastar es de 5% y tengo que ahora ejecutar el algoritmo. No lo vamos a hacer aquí, por supuesto, pero incluso si lo quisieran hacer ustedes lo podrían hacer en casa, porque pueden descargar la segunda parte
de nuestro sistema de enseñanza para el aprendizaje de la estadística, que son estas guías que voy a mostrarles a continuación. Esta sí es totalmente descargable, le pueden apretar aquí al botoncito, la descargan en PDF, y la guardan en su computadora. Para cada prueba y o modelo de estadística de las que están o forman parte de nuestro sistema, que insisto son más de 50 pruebas de hipótesis, más de 20 modelos estadísticos, más las gráficas, más las tabulaciones, tenemos diferentes tipos de guías. Este es el de las guías de las pruebas de hipótesis, en donde en un ejemplo, este ya es otro ejemplo que no vamos a revisar, vamos mostrándote cómo se plantea un objetivo de comparación entre dos grupos, cómo se plantean las hipótesis de diferencia, tanto de manera en texto como esquematizada, para que digamos que está bien planteado, ¿no? Nos dice diferencia de medias, ya que dice medias. Sí, es diferencia de medias, es correcto, es correcto. A continuación, podemos ver las características de las variables, tanto si podemos establecerla como independiente o dependiente, si el nivel de medición es nominal, ordinal o escalar, el número de participantes y demás. Y por último, el número de grupos, así como los supuestos paramétricos que se deben de tener para poder usar una t-de-estudio. En este caso, para esta prueba en particular, es que la variable dependiente sea escalar. Y si lo es, esta variable es continua de razón, es escalar. 2, que las distribuciones de los datos de los dos grupos, tanto del grupo control como del grupo experimental, la presión arterial se distribuya de acuerdo a la distribución normal. Debe haber bondad de ajuste para la normalidad. Y 3, dado que estamos hablando de poblaciones distintas en cada grupo, son dos muestras distintas, debe de haber homogeneidad entre varianzas en cada grupo, o principio de la homocedasticidad. Si hemos cumplido con todos esos requisitos, podemos utilizar esta prueba. La segunda parte de nuestra guía muestra cómo correr este algoritmo, en este caso en el programa SPSS. Tenemos guías para RStudio, guías para JASP, que es un programa gratuito, entre muchos otros, donde tú puedes paso a paso ver cómo se capturan los datos, se corre el algoritmo y al final se obtienen los resultados, que con las reglas de interpretación te permiten finalmente concluir un resultado. Pueden verlo con calma en la semana, este recurso va a estar abierto. Yo por ahora, para ya concluir con nuestro workshop, voy a aterrizar en la parte de los resultados. Ya vimos que el ensayo clínico hacía referencia a usar una t-de-student para grupos independientes. Vamos a ver cómo están los resultados, interpretarlos, concluir y finalmente tomar una decisión. Aquí tenemos los datos obtenidos en la tabla. Podemos ver las diferencias en presión arterial de los participantes entre el promedio de la línea base y el promedio del tratamiento. Es decir, para el grupo de tratamiento, aquí tenemos la presión sistólica, tenemos la presión diastólica, la diferencia, ojo, en el grupo de tratamiento y en el grupo de control. Es decir, en el grupo de tratamiento, la persona número 1 tuvo una diferencia de 17.49 milímetros de mercurio de diferencia entre el antes y el después, y de 10.81 milímetros de mercurio en la diastólica. El participante 2 esto, 3 esto, 4 esto, hasta el 32. Ahora, en el grupo control, estas son las diferencias tanto de la sistólica como de la diastólica en milímetros de mercurio entre el antes y el después. De entrada podemos ver que los números son más pequeños, que las diferencias son más pequeñas.
A estos datos, por supuesto, hay que observar o calcular si se cumple primero el supuesto de la normalidad. Para ello tenemos que elegir un instrumento estadístico que, pues evidentemente, existen varios. Hay dos para la normalidad: Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilk. Aquí, por el tipo de datos y el número de datos, 32 datos de una variable continua, lo correcto es elegir la prueba de Kolmogorov-Smirnov para bondad de ajuste, en donde la hipótesis nula plantea normalidad. Si la hipótesis nula se acepta, significa que las variables se comportan de manera normal, porque la hipótesis nula plantea que la distribución de la muestra es igual a la distribución de probabilidad normal. No se les olvide que ya les he explicado con anterioridad el lema de Neyman-Pearson, con el que siempre vamos a tomar las decisiones para interpretar, pues, el valor P, y es menor o igual a el valor de error, que para fines prácticos para esta clase la vamos a fijar en 0.05, entonces rechazo hipótesis nula. Estos son los resultados arrojados por el paquete estadístico SPSS. Aquí está el valor P, que en el paquete estadístico aparece bajo la abreviatura de SIG. ¿Por qué? Porque el valor P es la significancia estadística. Aquí puedo ver el valor P de cada grupo y de cada variable, la diferencia de la presión sistólica para los grupos experimental y control y la de la presión diastólica para los grupos experimental y control. Hay 4 grupos, por lo tanto, hay 4 valores de Kolmogorov-Smirnov. En todos ellos, el valor P, por supuesto que es mayor a 0.05, lo puedes ver, por lo que en todos ellos, en lugar de rechazar, conservamos la hipótesis nula, que establece que la distribución de cada grupo es igual a la normal. Así que se cumple el requisito en los 4 grupos a cabalidad, y entonces puedo continuar mi recorrido ahora hacia acá, hacia la homocedasticidad. La homocedasticidad, decíamos, es el segundo requisito. Los grupos deben de tener varianzas homogéneas. Si yo comparo al grupo de tratamiento contra el grupo control, debe de haber homogeneidad u homocedasticidad de varianzas, ¿vale? El primer resultado es para la comparación del grupo control contra tratamiento de la sistólica, y el segundo es el de la diastólica. La hipótesis nula habla de la homocedasticidad porque ¿qué propone? La hipótesis nula propone que la varianza del grupo 1 es igual a la varianza del grupo 2. Si hay igualdad, a eso se le conoce como homocedasticidad. Para la presión sistólica, el valor es mayor a 0.05, para la diastólica también lo es, por lo tanto, concluimos que hay homocedasticidad para ambos grupos. Para ambas variables, perdón, no para ambos grupos. Continuando con los resultados, ahora tenemos los estadísticos descriptivos. Aquí puedo ver el promedio de la diferencia. En promedio hubo una diferencia de 16 milímetros de mercurio de presión sistólica en el grupo experimental, 3 en el control, 10 en la diastólica del experimental, 1 en la diastólica del control. Simplemente por estadísticos descriptivos puedo ver que hay una diferencia de bastantes puntos de milímetros de mercurio. Acá hay una diferencia prácticamente de 13 y acá hay una diferencia prácticamente de 9 valores entre la diferencia de un grupo versus el otro en cada una de las presiones sistólica y diastólica.
Pero por supuesto yo con esto no puedo decir que la diferencia sea estadísticamente significativa hasta que finalmente no haya hecho uso de la prueba T que hemos elegido. Y pues evidentemente para ello habré hecho uso de algún programa como este, que es el programa SPSS, en donde voy a obtener primero para la diferencia de presión sistólica y después para la diferencia de presión diastólica, si la diferencia entre el grupo control y experimental fue estadísticamente significativa. Aquí puedo observar, por supuesto, el valor T de 18 y 19 puntos T en cada uno de las variables a comparar, y al lado derecho siempre de la tabla voy a observar la significación, que en este caso me da dos valores, unilateral y bilateral. Y aunque en el ejemplo son iguales, yo tengo que elegir el que me corresponde. Mis hipótesis que estoy planteando aquí son unilaterales porque yo estoy buscando probar que la diferencia es mayor en un grupo que en el otro. Es mayor en el que recibió tratamiento que en el que no lo recibió. No estoy buscando que sea menor, estoy buscando solo que sea mayor. A eso le llamamos hipótesis unilateral. Y por lo tanto, tengo que interpretar este valor de significación. ¿Cómo? Con la misma regla de Neyman-Pearson de valor P menor o igual a el alfa, que en este caso es 0.05, para rechazar la hipótesis nula. Mi valor aquí es tan pequeño que el programa no me lo da, solamente me dice que es menor a 0.01, porque el programa solo puede reportar 3 valores después del punto. Pero por supuesto un valor que sea menor a 0.001 a su vez es menor a 0.05, por lo que tanto para la presión sistólica como para la presión diastólica rechazo la hipótesis nula, y entonces finalmente estoy en la posibilidad de hacer el procedimiento de interpretación, conclusión y decisión. Así comparamos el promedio de las diferencias entre los dos grupos. Es correcto. Lo que estamos comparando es el promedio de las diferencias antes y después en presión sistólica y en presión diastólica del grupo control versus el grupo experimental. Es correcto. Lo sintetizamos prácticamente por la estrategia de buscar diferencias en solamente 2 resultados. Si no, hubiéramos tenido que tener muchos más resultados. El del antes y el después del grupo 1, el del antes y el después del grupo 2, para la variable diastólica, para la variable sistólica, y luego el del control versus experimental, igual para cada uno. Entonces, haciéndolo por diferencia, lo pudimos sintetizar, Sergio, en solamente 2 resultados. Porque al final hemos terminado de recorrer la ruta. Primero, con el diagrama de selección, pude observar que cumpliera los requisitos para elegir la prueba TD-Student para muestras independientes. Segundo, con la guía del sistema de enseñanza, pude correr el análisis en un programa SPSS paso por paso hasta obtener estos resultados, y con el mismo apoyo de la guía pude interpretar el resultado de la normalidad, de la homocelasticidad, los descriptivos y el de la TD-Student, para que por último paso pueda 1. Interpretar. La interpretación es usar el lema de Neyman-Pearson. Al encontrar una significación menor a 0.05 en ambas pruebas, rechazo la hipótesis nula, por lo que puedo concluir que la diferencia de la presión sistólica, es decir, la disminución, que finalmente es lo que prueba la diferencia, la disminución de la presión sistólica, así como de la presión diastólica promedio, es mayor en el grupo con hipotenso max que con el grupo que tomó el placebo.
Con esa final conclusión puedo ir al tercer paso, que es decidir. ¿Cuál sería la decisión? Pues si cumplí los criterios del ensayo clínico de acuerdo a una autoridad, que en México es COFEPRIS, son muchos, obviamente aquí lo estoy simplificando, podemos pasar a la siguiente etapa del ensayo del estudio para aprobar el uso de este medicamento en la población en general. Hay etapas, digamos que esta es una, habríamos pasado esta etapa a la siguiente para finalmente en algún momento aprobar el uso del fármaco Hipotensomax en el mercado mexicano. Les dejo abierto este espacio porque me gustaría que en la semana, ya con calma, habiendo revisado esto, voy a aprender absolutamente todos los recursos para que los tengan disponibles durante toda la semana, puedan volver a ver con calma cada material, lo lean, lo revisen, participen quienes no pudieron participar, copien pantalla o descarguen aquello que se pueda copiar, pueden copiar todo y descargar algunas cosas. Puedan aquí compartir su interpretación, conclusión y decisión con sus propias palabras, con sus propios términos, y yo pueda darles ahí una retroalimentación de qué tan bien o qué tan mal están redactando sus conclusiones. Pues hemos llegado al final del webinar planteado a 2 horas, como el de la semana pasada. Por supuesto, agradezco mucho su participación. Les dejo el link, como siempre, del instituto para que conozcan lo que hacemos. Muchas gracias, Sergio, por sus palabras y por su felicitación. Formamos parte de muchos grupos, no se preocupe, me puede encontrar como docente en diferentes diplomados. Obviamente, pues el tiempo nos limita. Ahora estamos en el de pensamiento y en el de bioestadística, que de hecho di clase hoy en la mañana, que es para el área biomédica, también en el de SPSS intermedio, pero vamos participando en diferentes momentos. Acuérdense, este es el segundo workshop. En la semana vamos a seguir compartiendo los materiales del pilar 3, 4, 5, 6 y 7, y en breve publicaremos la fecha de la siguiente charla, del siguiente workshop, en donde trabajaremos lo que nos hace falta para terminar de liberar más nuestro potencial, que es, ok, ya establecí que hay una diferencia estadísticamente significativa con el Hipotensomax, pero ¿a poco ya con esto lo pasamos a una segunda etapa? No, hay que evaluar que haya en este estudio potencia estadística aceptable, hay que evaluar que haya sensibilidad en la prueba, hay que evaluar que los resultados sean confiables, cosa que sí ya se evaluó con la significancia, y finalmente que la diferencia sea contundente con el tamaño del efecto y los intervalos de confianza de la diferencia. Toda esa parte se tiene que evaluar con herramientas estadísticas, y es lo que vamos a hablar en nuestro tercer workshop, que es el equilibrio entre la sensibilidad, la confiabilidad, la potencia y el tamaño del efecto para encontrar resultados contundentes y publicables en journals de impacto en cualquier área disciplinar del conocimiento que utilice la estadística. Dentro de poco se publicará la fecha y la invitación, así como los materiales en la semana, y en algunos momentos abriremos la comunidad a preguntas de ustedes para que pues, puedan orientarnos en qué otros recursos podríamos compartirles que sean eficaces para su trabajo. ¿Alguna última pregunta antes de despedirnos de la charla el día de hoy? Perfecto. Bien, pues si no hay más preguntas, comentarios o dudas, agradezco su participación, agradezco sus comentarios que ya me han puesto ahí en el chat de Zoom. Gracias por sus comentarios, enriquecen nuestro trabajo y nos motivan. Nos seguimos escuchando y viendo en Zoom y leyendo en WhatsApp
No dejen de conectarse a la siguiente charla y en su momento, cuando se abra la participación en WhatsApp, compartir comentarios y preguntas en la comunidad. Bonito fin de semana, cuídense mucho. Un abrazo y saludo desde el instituto acá en Ciudad de México hacia todas las partes del mundo desde la que nos visitan. Nos vemos online, cuídense mucho. Hasta luego.